buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Salud al Aire. Soy la doctora Noely Peralta y el día de hoy estaremos hablando acerca de la depresión. Vamos a aclarar muchas dudas y por supuesto contestar las preguntas de ustedes, nuestros queridos televidentes. Y para tocar este tema tan importante, el día de hoy contamos con la valiosa visita de la doctora Laura Mendoza. Ella es médico especialista en psiquiatría. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme, es un placer para mí estar aquí. Y doctora, antes de empezar con este tema tan importante, queremos conocer un poco acerca de su trayectoria en el mundo de la medicina. Cuéntenos de inicio cómo decidió estudiar medicina y posteriormente especializarse en psiquiatría. Bueno, la verdad es que yo quise estudiar medicina desde que tenía 11 años. Mi papá es médico, es psiquiatra, mi mamá es psicóloga. Entonces siempre estuve alrededor de eso, ¿verdad? Mis papás ayudaban mucho a las personas, ¿verdad? Entonces siempre me llamó la atención y no hay otra cosa que yo quise haber estudiado, ¿verdad? Entonces, desde que estaba muy pequeña, siempre lo pensé, siempre dije voy a ser doctora. Luego, pasando por la carrera de medicina, bueno, uno pasa por todo tipo de áreas, ¿verdad? Como usted sabe, por cirugía, ginecología, pediatría, etc. Y hay algo que sí me llamó la atención, es cómo uno puede ayudar a la gente con solo escuchar, ofrecer su consejo, su apoyo. No es lo mismo que abrir una herida y cerrarla y mandar a la persona a su casa, sino que simplemente tanta gente que llega con dolor al hospital, y no solo dolor físico, sino dolor interno, ¿verdad? Entonces, me gustaba tomarme el tiempo y sentarme con los pacientes, a platicar con ellos, preguntarles cómo se sentían, qué podía hacer yo por ellos, ¿verdad? Es muy reconfortante y es algo que lo llena a uno, en realidad, poder ayudar a las personas en este sentido. Aún en ese momento no estaba tan segura de psiquiatría, ¿no? Pero después, al graduarme, yo no estaba segura sobre qué escoger, pero hubo un día que solo se me vino a la mente psiquiatría y pues terminé sacando eso y no me imagino en otra cosa, ¿verdad? Siento que llegué a donde tenía que llegar. Aparte que tenía la influencia de su papá, de también. Su mamá también. Mi abuelo también fue psiquiatra. Ah, ok, entonces viene de familia. Sí. Y aparte, doctora, como usted nos menciona, muchas veces el paciente necesita realmente desahogarse y como dice, que lo escuchen, y eso es lo importante. También qué bueno que ayude de esta manera. Sí. Doctora, ¿y cuál es uno de los mayores retos a los que se enfrenta día a día en esta profesión? Bueno, uno de los mayores retos es, llega la gente con tanto problema, ¿verdad? Problema social, problema económico, problema sentimental, de pareja, casados, y uno quisiera poder ayudarles y cambiarles todo, sí, ¿verdad? Pero uno solo puede llegar hasta cierto punto, ¿verdad? De darles todo su apoyo, darle el medicamento si acaso lo necesita, psicoterapia, pero hay cosas que no podemos cambiar los psiquiatras, por ejemplo, el estado civil de la persona, ¿verdad? Cuando hay violencia doméstica, o la pobreza de la persona, o ese tipo de dificultad, ¿verdad? Y nosotros a veces quisiéramos poder ayudar, pero no tenemos esa parte, solo Dios, ¿no? Solo Dios puede cambiar ese tipo de cosas y la misma persona. Entonces a veces quisiéramos meternos en el cuerpo de la persona y como hacer todos los cambios que se podría hacer, pero lastimosamente somos humanos y llegamos hasta cierto punto. Claro, hay un límite donde ustedes pueden llegar a ayudar y pues lo demás. Uno quisiera tener una varita mágica para decir y resolverle los problemas a todos, pero pues definitivamente pues, no es el caso. Doctora, y cuéntenos de no haber estudiado psiquiatría o de no haber estudiado medicina, ¿qué otra opción tenía? Pues la verdad yo no me imaginaba como otra cosa, ¿verdad? Okay. Pero sí hay otra cosa que me gustaría hacer, el canto, ¿verdad? Que me gustó mucho, ¿verdad? El arte. Sería tal vez la música, pero desde pequeña lo que más quise en el mundo fue ayudar a las demás personas. Entonces está esa parte idealista que uno desde que está niño, ¿verdad? Quiero cambiar el mundo y ayudar a las personas, y eso lo podía hacer con medicina. ¿Y de estudiar otra especialidad o una subespecialidad, por cuál se iría? Pues como una subespecialidad me gustaría tal vez psiquiatría de enlace, ¿verdad? Que nosotros vemos otras áreas médicas, por ejemplo, pacientes oncológicos, pacientes con VIH, pacientes con otro tipo de enfermedad, que también tienen una combinación con una enfermedad psiquiátrica, ¿verdad? O también sacar otra subespecialidad en terapia cognitivo-conductual, otro tipo de cosas así. Claro, siempre el mismo área, siguiendo estudiando. Siempre. Doctora, ¿y cuáles son las enfermedades más frecuentes que se ven en esta área de psiquiatría? Fíjense que algo muy, muy frecuente es la depresión. Es precisamente el tema al que vamos a hablar hoy, ¿verdad? La mayoría de mis pacientes tienen eso, depresión, ansiedad, ¿verdad? Trastorno de pánico, problemas maritales o de pareja, de autoestima, ¿verdad? Este tipo de cosas, trastorno bipolar.
¿verdad? Entonces, esas son las cosas más frecuentes y como siempre he dicho, la depresión le puede dar a cualquier persona. ¿Es mucho la demanda de los hondureños en estos temas, doctora? Fíjese que sí. Sorprendentemente es más de lo que yo pensaba cuando me gradué. Ajá. Porque tengo una página, ¿verdad? Entonces la gente me escribe para preguntarme y me doy cuenta cómo es la realidad de nuestro país, ¿verdad? Tanta gente con depresión y ansiedad. Así es. ¿Y cómo está avanzando la medicina en este campo? Usted que quizás ha visto la influencia de su abuelo, de su papá, ¿cómo la ha visto de aquellos tiempos en la actualidad? Pues fíjese que ha avanzado mucho en parte en los medicamentos, ajá, ¿verdad? Que cada vez hay mejor medicamentos que dan menos reacciones adversas, medicamentos que son a veces un poco más baratos, ¿verdad? Que hacen menos daño, ese tipo de cosas, ha avanzado bastante. Y antes era mucho la parte de psicoanálisis, tipo como Sigmund Freud, ¿verdad? Sí. Que era el típico que todo el mundo ha visto, que ponen un sillón y está la persona da vuelta hablando, ¿verdad? Entonces, esto ha evolucionado mucho porque aunque todavía está la parte de psicoanálisis, ahora es muy importante el contacto, así como estamos usted y yo, frente a frente, porque uno así puede ver y tener más empatía con la persona, ver su expresión facial, qué es lo que está sintiendo. Y antes solo el paciente hablaba y uno escuchaba y analizaba, pero ahora uno puede darle un poco más de respuesta, ¿verdad? Darle una palabra de consuelo, entonces eso me gusta y eso es en parte... Que anteriormente era, como nos dice, solamente escuchar. Claro, escuchar y darle el medicamento y eso era básicamente... Importante ahora porque uno se siente más en confianza también con el médico. Claro, claro que sí. Doctora, y cuéntenos, ¿qué es lo que más le gusta a usted de su trabajo? Pues lo que a veces me preguntaban tiempos de antes como, ¿qué es mi propósito? Sí. ¿Qué es el propósito en mi vida, verdad? Y está esa parte espiritual también, ¿qué era mi propósito? Pero ya cuando empecé a practicar, especialmente, bueno, en la residencia, cuando le estuve estudiando psiquiatría y ahora, yo ya estoy segura de cuál es mi propósito. Y mi propósito es ayudar a las demás personas, ¿verdad? Ayudarles a sanar de su corazón, de esos problemas, escucharlos y que sepan que no están solos. Porque hay mucha gente en este mundo que se siente muy solo, que está pasando muchas adversidades, mucha pobreza, mucho dolor y no tienen con quién hablar o con quien hablan los juzga o son sus familiares y no les quieren contar por preocuparlos, ¿verdad? Entonces, para mí mi propósito es poder ayudarles en lo mayor posible, ¿verdad? Estar para la gente que se siente sola y poder ofrecerles una solución. Entonces, eso es con lo que yo me despierto todos los días, pidiéndole a Dios poder ayudar a las personas y hacer una diferencia en su vida. Importante, doctora. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresando vamos a hablar ya propiamente del tema. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando acerca de la depresión, una enfermedad que se hace cada día más frecuente. Y nos visita la doctora Laura Mendoza. Doctora, la mente humana realmente es algo muy complejo y hoy estaremos hablando sobre uno de los temas muy importantes en la psiquis humana. Cuéntenos, ¿qué es la depresión? Bueno, la depresión es una enfermedad como cualquier otra, en el sentido de poder quitar un poco el estigma, ¿verdad? La depresión es una enfermedad tal como tener la hipertensión arterial, como tener diabetes, como padecer del corazón. No escogemos tener esa enfermedad, ¿verdad? Y le puede pasar a cualquiera, no hay nadie inmune a tenerla, ¿verdad? Puede ser por eventos, ¿verdad? Por duelo, por alguna pérdida, un problema que vamos a hablar un poco más adelante. Pero es un trastorno, ¿verdad? Es un trastorno, es una enfermedad en el que se presenta mucha tristeza. Y tristeza no solo es como la que podemos tener usted y yo porque por algo que miremos o por un sufrimiento de una persona, sino una tristeza que dure más de 2 semanas, ¿verdad? Involucra muchos síntomas, entre ellos, además de la tristeza, ¿verdad? Puede haber mal humor. Para que nosotros podamos decir que alguien tiene depresión debe tener al menos 2 síntomas principales de los 3 que le voy a decir, y es tener la tristeza, tener mucha fatiga, ¿verdad? Cansancio, y aparte de eso también tener como una disminución del placer por hacer las cosas que le gustan, ¿verdad? Las cosas que antes disfrutaba, ahora ya no las disfruta. Como que ya no tiene esa motivación. Exacto, exactamente. Entonces lleva a muchas cosas. Por ejemplo, otros síntomas importantes son la pérdida del apetito o el aumento porque hay gente que puede comer menos o comer más. Así es. Entonces a eso lo acompaña también subida o bajada de peso. También un problema muy frecuente que veo yo es el problema de sueño, ¿verdad? Que ya sea insomnio o que duerman mucho. Las personas, y acompañado de esto pues están los síntomas como los problemas de autoestima, ¿verdad? Que son muy frecuentes, y sentirse menos que las demás personas.
Y es algo muy triste porque es perder la esperanza también en que las cosas van a mejorar, ver las cosas de una manera más negativa, más oscura, ¿verdad? Una percepción sombría del futuro, ¿verdad? Sentir mucha culpa. Y creo que lo peor de todo es sentir como que ya no tienen motivación por la cual seguir en este mundo, ¿verdad? Llega la parte de perder totalmente la esperanza y llegar a tener ideas de muerte o ideas de suicidio, ¿verdad? Que esa es una de las cosas más graves que puede presentar. ¿Y por qué se produce, doctora? Nos mencionó algunas de las causas por las que se debe producir, pero ¿cuáles son las más comunes? De depresión. De depresión. Una de las más comunes es la parte genética, ¿verdad? La parte genética. Por ejemplo, si uno de los padres tiene depresión, hay una posibilidad, ¿verdad? Que haya 25% de posibilidad de que uno de los hijos tenga depresión. Si a ambos padres tienen depresión, entonces hay 50% de probabilidad de que los hijos tengan depresión, ¿verdad? Entonces el factor genético es muy importante, pero con esto no quiero decir que todos los hijos de las personas que sean depresivas lo van a padecer, ¿verdad? Aparte de eso, tienen que haber otros desencadenantes, por ejemplo, problemas sociales, ¿verdad? Como maltrato, abuso, pobreza, falta de educación, ¿verdad? Un trauma, por ejemplo, algo que es muy común en nuestra sociedad, desafortunadamente, que es los despidos, no encontrar empleo, ¿verdad? La pobreza, secuestro, asalto, tanto de ese tipo de cosas traumáticas que puede pasar. Problemas maritales también, ¿verdad? La pérdida de un ser querido, de un hijo, de un esposo, un divorcio. Entonces, como podemos ver, son temas tan comunes que le pueden pasar a cualquier persona. Y que es muy importante que en casita también tomen en cuenta esto, porque lo que nos menciona la doctora, el área de hereditaria, ¿verdad? Sí. O sea, si hay alguien en la casa que ya padeció de esta enfermedad, pues poner un poquito más de atención en los niños, ¿verdad? Eso es importante. Doctora, ¿y es lo mismo estar triste que estar deprimido? Fíjese que no, porque la tristeza es algo que podemos sentir todos cuando pasa algo que no nos gusta, algo doloroso, o incluso cuando vemos una película y nos hace sentir triste, algo tan pequeño como eso, ¿verdad? Estar pasando por una dificultad familiar o haberse quedado en una clase, por ejemplo, para los que son estudiantes que lo despiden del trabajo. Y esta reacción es totalmente normal, ¿verdad? Pero ya cuando está deprimido es una persona que ya tiene más de 2 semanas de estar sintiendo tristeza la mayor parte del día. Y que no importa las cosas que pasan, se le hace muy difícil alegrarse por las cosas que pasan. Entonces ya no solo es como estar triste de vez en cuando, sino es la mayoría del tiempo, más de 2 semanas. Y esto ya requiere de tratamiento. ¿Cómo se diagnostica, doctora, la depresión? Pues más que todo en psiquiatría usamos mucho la parte clínica, ¿verdad? La parte clínica, los síntomas, como le estaba mencionando, ¿verdad? Por eso es muy importante que si la persona tiene estos síntomas, que busque ayuda, ¿verdad? O si tiene un familiar y el familiar está viendo estos síntomas de los cuales estamos hablando, que le busque ayuda, que lo acompañe, que esté ahí. Entonces, uno puede hacer escalas y pasar ciertas pruebas, ¿verdad? Pero lo más importante es lo que la persona nos dice. Y uno percibe, como psiquiatra, percibe la tristeza en la persona, ¿verdad? Y mediante la entrevista, lo que estamos hablando, nosotros podemos llegar a saber si la persona tiene depresión. ¿Qué tipo de depresión existen, doctora? Yo he escuchado ahí ciertos términos. Sí. Bueno, la depresión puede ser por grados de severidad también, ¿verdad? Puede haber depresión leve, depresión moderada y depresión severa, y eso dependiendo de cuánta sintomatología tiene según los libros de clasificaciones, ¿verdad? Si uno tiene, por ejemplo, de los 3 síntomas principales que yo les mencionaba, que era la tristeza, la fatiga y la anedonia, que es la falta de placer por hacer cosas, ¿verdad? Si decimos que es leve, puede tener 2 de estas y 2 de los otros síntomas que le había mencionado anteriormente, por ejemplo, problemas para dormir, ideas de que vale menos que las demás personas. Pero si es moderado, debe de tener 2 de estos, los 3 principales, y tener 3 de los otros que les había mencionado. Pero ya cuando es grave, ya tiene pues 2 de estos síntomas principales y además 4. Entonces, entre más síntomas tienes, más severidad. Y una cosa muy importante es que aunque tenga pocos síntomas, pero ya haya ideas de querer quitar su vida, o mucha idea de muerte, eso ya significa que es severo, sin importar que cumple el criterio de eso, ¿verdad? Entonces, lo busco a que si sienten eso, que busquen ayuda, ¿verdad? Muy importante. Hay depresión postparto también. Sí, yo le había escuchado la depresión postparto. Sí, que eso es algo muy importante, ¿verdad? Por eso tenemos que tener cuidado, especialmente cuando la mujer está embarazada, si se siente demasiado triste. Porque todas las mujeres decimos, ay, siempre en el embarazo y después la mujer se pone hormonal y se puede poner triste. Pero si usted ya siente mucha tristeza, mucha duda, mucha idea de que no va a poder ser la madre que usted querría, entonces es hora de buscar la ayuda antes de tener su bebé. Porque si usted estaba triste antes de tener su bebé, hay una probabilidad de que después de tenerlo tenga depresión postparto.
Y la depresión postparto se puede acompañar de otros síntomas, ¿verdad? O de otros problemas como la psicosis, ¿verdad? Ya es perder el contacto con la realidad. Entonces, para eso hay un tratamiento. Lo importante es que busquen ayuda. Ya vamos a hablar de esto más adelante, doctora. Y cuéntenos, ¿la depresión tiene cura? Claro que sí. La depresión tiene cura. La principal que tienen que hacer es darse cuenta que tienen un problema y buscar la ayuda. Aceptarlo. Claro, la parte de los medicamentos es muy importante y quiero aclarar algo, bueno, para todas las personas, porque muchas de las personas que me han llegado a pedir ayuda me dicen, doctora, pero este medicamento no es adictivo, no nos hacen dependientes, ¿verdad? Y yo les quiero decir que no, el medicamento antidepresivo no es adictivo, porque muchas veces nos llevan pacientes y nosotros pues nos tomamos el tiempo de indicarles un medicamento y cuando llegan de vuelta, no es que lo deje de tomar porque mi prima me dijo, o mi comadre o mi amiga que eso era adictivo y lo dejan, pero yo les quiero decir que no es adictivo, que no es algo toda la vida y cuando estén mejor se le va a retirar el medicamento, pero es cuando el psiquiatra lo diga, no es cuando se sientan bien, porque mucha gente comete ese error, sí, que cuando ya se sienten bien, lo dejan y entonces recaen otra vez en depresión. No terminan en sí el tratamiento que era el tiempo estimado que se había. Y otra cosa importante también es la parte de la psicoterapia, porque para mí no es solo recetar el medicamento, Sí. ¿verdad? Sino tomarse el tiempo, ir a psicoterapia, hablar con alguien, desahogarse de sus problemas, ¿verdad? Ya sea el presente, del pasado, sus preocupaciones futuras. Entonces, no, para mí no hay tratamiento psiquiátrico sin que se dé psicoterapia también, ¿verdad? Doctora, ¿y la depresión puede llevar a otras enfermedades que muestren signos más visibles en el cuerpo? Claro que sí. La depresión se ha relacionado mucho con dolor crónico, Okay. ¿verdad? Y con empeoramiento de otras enfermedades que tenían antes. Yo hice mi tesis sobre depresión en diabéticos, ¿verdad? Entonces fue muy interesante porque vemos cómo la parte emocional y psicológica afecta a la parte física. Entonces eso solo es un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, yo tenía X número de pacientes diabéticos, pero resulta que de ellos 66% estaba deprimido. Y solo con la psicoterapia, hablando con ellos, en cuestión de 2 meses reducimos hasta 6% de la depresión sin medicamento, ¿verdad? El problema es que como estaban deprimidos, eso les aumentaba los niveles de glucosa, ¿verdad? Entonces también se ha relacionado con el empeoramiento del cáncer, ¿verdad? Que se riegue más rápido, que haya metástasis más rápida, ¿verdad? Por ansiedad y depresión. Que dicen, se dio cuenta y rapidito, o sea, es muy importante también a nivel psicológico. Claro, y bueno, la parte de artritis, de hipertensión, obesidad es muy importante porque cuando hay depresión y hay ansiedad, hay mucho aumento de ciertas hormonas y sustancias en nuestro cuerpo que hacen que aumentemos de peso, ¿verdad? Entonces la depresión y la ansiedad tienen que ver también con el aumento del peso, con obesidad, ¿verdad? El estrés. Y afecta, bueno, cualquier enfermedad física que nosotros tenemos se puede empeorar con la depresión. O como el VIH, doctora, que hay una disminución también de los... Claro, porque algo muy importante lo que usted dice ahorita, y es que la depresión aumenta o afecta, podemos decir, el sistema inmune, Sí. ¿verdad? Porque disminuye nuestras defensas. Entonces, ¿qué pasa? Nos enfermamos más fácilmente, hasta de una simple gripe. Entonces ya no producimos suficiente anticuerpos, ¿verdad? Porque disminuye el número, entonces no podemos luchar contra las enfermedades como deberíamos. Entonces nos enfermamos más fácil, las enfermedades nos dan más severas y nos tardamos mucho más en recuperarnos. ¿Cuál es el mejor tratamiento, doctora, para la depresión? Pues el mejor tratamiento para mí sería la psicoterapia, Sí. ¿verdad? Y si de acaso necesitarlo, darles el tratamiento médico, por ejemplo, farmacológico conjunto. Así es. ¿Y qué cuidados se deben de tener con estos medicamentos que nos mencionó anteriormente, por ejemplo, los antidepresivos? Bueno, uno de ellos muy importante es que debe tomarlo todos los días, Okay. ¿no? Porque si uno lo deja de tomar un día, 2 días, ya puede empezar a sentir síntomas de retirada, que le llamamos nosotros. Como el cuerpo está acostumbrado, y no significa que sea una adicción, sino que el cuerpo está acostumbrado, entonces pueden dar náuseas, mareos, dolor de cabeza, por eso no se debe dejar. Además, perdemos el esfuerzo que se ha hecho de estar tomando todos los días con 3 días que se le olvide. Y otra cosa importante es que el medicamento antidepresivo no es mágico, como podemos decirle, entonces no es que va a funcionar de un día a otro. Entonces mucha gente cuando ve que no funciona por una semana, lo deja el medicamento, porque no, ya no funcionó, lo voy a dejar, pero la verdad es que hay que esperar que se acumule en el cuerpo. Entonces empieza a funcionar, empezamos a ver hasta más o menos las 4 semanas de tomar el medicamento, ¿verdad? Debemos desayunar primero, tomarlo a la hora que es, ¿verdad? Eso es muy importante. Lo importante también es que no se venden sin receta médica, ¿verdad? Claro, bueno, hay algunos que sí, Ajá. ¿verdad? Pero siempre debería ir con su receta porque en la receta nosotros escribimos las recomendaciones. A qué hora se debe tomarlo, nosotros explicamos cuáles son los efectos adversos, qué esperar, ¿verdad? Entonces los animo a que no renuncien porque no miren que las cosas no funcionan tan rápido como quisieran, ¿verdad? Importante también este tema de la medicación, doctora, que no se automediquen. Ay, eso es muy importante.
O lo que usted nos mencionaba, que quizás lo que le sirvió a la vecina o lo que le sirvió a la abuelita no es lo mismo porque todos somos diferentes. Sí, porque nosotros damos un tratamiento individualizado. Así es. ¿Verdad? Porque para todas las personas, como usted decía, somos diferentes, todos tenemos otras enfermedades adicionales diferentes, edades diferentes, algunas son mujeres, otros hombres, otros tenemos problemas de peso, ¿verdad? De aumento de peso. Entonces no le puedo dar cualquier medicamento a cualquier persona. Y muchas veces, como usted lo decía, es muy importante, a veces llegan personas y me dicen, no, es que como yo también tenía esa enfermedad, tal vez llega la mamá, ¿verdad? Entonces, y como yo miro los mismos síntomas, yo leí el medicamento que me dieron a mí. Sí. Pero no es así, ¿verdad? Sino que quizás a este medicamento a la persona le está dando mucho sueño o le está quitando el sueño. Entonces nosotros sabemos qué medicamento es el que vamos a dar, ¿verdad? Y cómo manejar las reacciones de los medicamentos si acaso las hay. Así es, como dice la doctora, el tratamiento es individualizado y pues importante visitar un especialista. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Seguimos conversando con nuestra invitada del día de hoy, conociendo un poco más acerca de la depresión. Doctora, a muchas personas les pasa que superan episodios fuertes y recaen. ¿Cuáles son los factores que llevan a estas recaídas? Bueno, el más importante de todos es el abandono al tratamiento, ¿verdad? Porque hay gente que cuando ya sienten, no, ya estoy bien, entonces lo dejan de tomar y esto aumenta la probabilidad de que vuelvan a recaer. Otro de ellos es que no se tomen el medicamento de la forma adecuada o que dejen de ir a sus citas. Como decir, bueno, yo ya lo puedo comprar, ya no necesito ir, pero la cosa es que el tratamiento no solo es medicamento, ¿verdad? Es que llegar a buscar ayuda, a desahogarse, que nosotros le ayudemos en la parte de resolución de problemas en su vida, ¿verdad? Que sientan el apoyo. Entonces, este es un factor importante. Otra cosa es que la persona no nos diga información, por ejemplo, que tenga otra enfermedad y que esto pueda afectar el tipo de medicamento que le estemos dando o que tenga interacciones con otro medicamento y que la persona no nos diga la información. Así es, y eso ¿verdad? Es muy importante, tienen que decir todo cuando vayan a una consulta. Claro, porque en psiquiatría no solo vemos la parte de la mente y de emociones, sino que como todo médico primero nosotros debemos saber todos los antecedentes, todos los medicamentos que están tomando, qué enfermedades tiene, ¿verdad? Qué enfermedades familiares hay, eso es muy importante. Doctora, ¿existen diferencias entre sobrellevar la depresión entre hombres y mujeres? Fíjese que sí, y algo muy importante es el factor, por ejemplo, cultural de nuestro país. Sí. ¿Verdad? He atendido últimamente bastantes hombres y uno de los problemas más importantes es que no expresan mucho sus sentimientos, pero ellos sienten que necesitan... cerrados. Claro, sí. Sienten que necesitan ser fuertes o tal vez cuando están pequeños les decían no llore, el hombre no llora. Y esto es un error, porque parte de ser humano es llorar, sacar nuestros sentimientos. Entonces muchas veces no aprenden a manejar las emociones y claro, siempre dicen el hombre es diferente a la mujer, pero también somos humanos. Entonces muchos de los hombres no hablan de lo que sienten, están sufriendo mucho y no dicen. Y como les digo yo a mis pacientes, entre más se guarden las cosas, ¿verdad? Más nos llenamos de cosas malas, más se pudre por dentro, por decirlo así. Entonces, y otra cosa también es que no le gusta buscar ayuda muchas veces al hombre. Yo puedo solo, yo no necesito medicamento, yo no estoy loco, yo no ocupo ir al psiquiatra, ¿verdad? Entonces pasa mucho tiempo sin medicamento y esto empeora el pronóstico, ¿verdad? Y la mujer, usualmente expresamos un poco más lo que sentimos, ¿verdad? Entonces es más frecuente que la mujer busque ayuda, pero es más frecuente que la mujer tenga depresión. Así es. Doctora, ¿existe más depresión en la actualidad que en el pasado? Fíjese que creo yo que es más que ahora buscan más ayuda que antes. Por ejemplo, antes era aún más que ahora el tabú de ir al psiquiatra o al psicólogo, porque antes ya lo tachaban como uno está loca la persona, lo vamos a encerrar en un manicomio y ahora ya no es así. Y a mí me gustaría que la gente pues quite ese estigma, ¿verdad? Que solo porque alguien esté deprimido o tenga ansiedad no significa que está loco, es una enfermedad como cualquier otra, ¿verdad? Y nosotros no juzgamos esa parte. Entonces creo que ahora como las personas buscan más ayuda, entonces las estadísticas, todas las partes de prevalencia y todo aumenta en números, pero la depresión siempre es una enfermedad que ha estado ahí. Así es, doctora. Entonces quizás ahora también con los medios de comunicación y las redes sociales. Como este programa, por ejemplo. Así es, estamos sabiendo un poquito más del tema. Doctora, ¿y incide el nivel socioeconómico en la depresión? Claro que sí. Fíjese que la depresión se da mucho más en el área rural. El problema es que en el área rural la gente tiene mucho menos acceso, lastimosamente, a venir. Por ejemplo, hospitales psiquiátricos solo hay en Tegucigalpa y en San Pedro, ¿verdad? Entonces para la gente es muy difícil sentirse mal y tiene que ahorrar mucho dinero, ¿verdad? Tiene familia, cuentas que pagar para buscar ayuda. Entonces no solo es que se da más allá por los índices de pobreza, sino que tienen más dificultad para venir a buscar ayuda.
a tener acceso para ayuda psicológica y psiquiátrica, y además la dificultad económica a veces de comprar medicamentos que en el hospital público no hay. ¿Verdad? Entonces, esto hace que haya un poquito más de elevación en la parte rural o socioeconómico bajo, o la falta de educación también. Es algo muy importante. ¿Quién tiene mayor incidencia a padecer de una depresión, doctora? Hablamos, por ejemplo, de una persona con obesidad, nos mencionaba anteriormente. Pues fíjese que hablando de las personas con enfermedades crónicas, sí, ¿verdad? Por ejemplo, son enfermedades, me refiero a enfermedades de toda la vida: hipertensión, diabetes, obesidad, cáncer, VIH. Pero no solo eso, también las personas, por ejemplo, de la tercera edad o el adulto mayor, que a veces, bueno, ya se jubilan, se sienten a veces sin propósito, callan lo que sienten. Que no están haciendo nada. Que se sienten, muchas veces me han llegado y me dicen, doctora, yo ya no me siento útil, yo ya siento que no estoy haciendo nada. Entonces es muy importante que estemos pendientes de nuestros abuelos, de nuestros padres, ¿verdad? De nuestros hermanos, a ayudarlos a que sientan que todavía tienen un propósito, ¿verdad? Sí. Gente con obesidad, o también muchos adolescentes y niños que pasan por bullying, ¿verdad? O hijos de padres divorciados, ¿verdad? O separados, ¿verdad? O que ha habido violencia doméstica. Todo ese tipo de personas tiene más probabilidad de tener depresión. Incluso hay algunas carreras en las que hay más depresión que en otras. Y eso depende del estrés o del Claro. nivel de exigencia que tiene la carrera. Claro. Fíjese que una de las que más hay en medicina. En medicina. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros nos preocupamos mucho por la gente, pero muchas veces olvidamos de cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, por eso hemos visto últimamente tanta depresión en alumnos de medicina, ¿verdad? O suicidios o cosas así. En ingenierías también se ha visto, psicología es otra de las carreras en que también se ha visto depresión, ¿verdad? O generalmente carreras que requieren de mucho sacrificar tiempo y salud por otras personas, ¿verdad? Y estar mucho en ayudar, pero no en cuidarnos a nosotros mismos, en especialidades también que hay mucho estrés. Y muy importante eso, y tener un equilibrio también, ¿verdad? Claro. Porque imagino que el estar escuchando también tanto paciente puede llegar a afectar quizás. Yo he escuchado mucho en el área de los abogados. Sí. Entonces hay que tener ese equilibrio entre el trabajo, llegar a su casa y no llevar todos esos problemas también de sus clientes o de sus pacientes. Eso es muy cierto lo que usted dice, porque todos tenemos problemas en el trabajo, en cuanto a escuchar problemas de otros, como los abogados que usted decía, o quizás tener problemas en el ambiente de trabajo, compañeros de trabajo, jefes, etcétera, porque en cualquier lugar en que haya muchas personas siempre van a haber problemas. Así es. ¿Verdad? Entonces es muy importante que en todos los lugares haya ayuda psicológica, ¿verdad? Psiquiátrica, consejería, ¿verdad? Para que las personas sientan que hay un lugar a donde pueden ir a desahogar sus problemas, para que cuando lleguen a su casa puedan disfrutar del tiempo con su familia, ¿verdad? También está el factor de buscar otras cosas que les guste, ir a la iglesia, ¿verdad? La parte de religión, ¿verdad? La espiritualidad es algo muy importante, ¿verdad? Cuidar su salud física. Yo recomiendo mucho hacer ejercicio, ¿verdad? Y cuidar su dieta, porque cómo nosotros comemos o el ejercicio que hacemos también influencia mucho en la probabilidad de tener depresión o ansiedad. ¿Cómo hace usted, doctora, para canalizar esa energía de toda la información que recibe de sus pacientes y tener un equilibrio? Fíjese que eso es algo que, bueno, nosotros por lo menos cuando uno está en residencia, a uno le dicen que uno tiene que llevar psicoterapia, ¿verdad? También. Y yo como al principio, ¿por qué voy a llevar yo psicoterapia? Yo no tengo problema. Pero resulta que cuando uno comparte mucho la carga con todas las personas a las que está atendiendo, es muy importante también uno recibir psicoterapia. Y la psicoterapia no es para la gente que está loca o para la gente necesariamente que tiene un problema mental. La psicoterapia la puede recibir cualquier persona que necesite, que está muy sobrecargado de problemas, puede ir a hablar de esto, ¿verdad? Muy importante también no llevarse los problemas a la casa, como usted decía. La parte espiritual, la parte de cuidarnos a nosotros mismos y darnos ese espacio para hacer otras cosas que nos gustan. No solo el trabajo y cuidado de familia, sino otras cosas individuales, por ejemplo, los hobbies, ¿verdad? Ejercicio, ¿verdad? Voluntariado en otro tipo de cosas que nos distraigan de los problemas, ¿verdad? Esos son unos de los consejos que yo podría dar. Así es, distraerse y pues Claro. ocuparse en las actividades que más nos gustan, ¿verdad? Doctora, en el bloque anterior hablamos de la depresión posparto y nos mencionó un poquito. ¿Es bastante frecuente la depresión posparto? Fíjese que sí. Hay otro asunto que también se llama baby blues, ¿verdad? Que eso ya es una tristeza normal que se da después del parto, ¿verdad? Pero dura al menos una semana o menos días. Pero sí estamos viendo que la intensidad de la tristeza es mucha, que se nos vienen ideas como de que no queremos vivir o que no somos capaces de cuidar al niño. Si dura mucho tiempo, si está teniendo muchos problemas para dormir o teniendo ideas extrañas, cualquier cosa de esta es importante buscar ayuda. Porque sí, hasta cierto punto, por el baby blues, por el problema hormonal que hay, porque después del parto hay un desbalance hormonal.
Entonces toma un poco de tiempo volver a adaptarse a no estar embarazada. Entonces una vez pasamos este tiempo, por ejemplo una semana y todo, uno si se siente triste, yo recomiendo mejor buscar ayuda, ¿verdad? Cuando vaya a su control con el ginecólogo, ¿verdad? Decirle, me siento demasiado triste y que el ginecólogo lo pueda remitir, por ejemplo, o su familia también. Desde antes, como usted lo dijo. Desde antes sería lo más importante. Si está deprimido desde el embarazo, desde antes, porque hay medicamentos que nosotros podemos dar que no le afectarían a su bebé o a usted. Hay medicamentos, claro, que se pueden dar en el embarazo. No todos los medicamentos dañan en el embarazo. Eso es importante porque me imagino que hay cierto miedo de los medicamentos que, como usted mencionaba, algunas personas tienen el miedo del medicamento que va a dar el psiquiatra. Y pues realmente, como nos menciona la doctora, hay medicamentos que son seguros. Claro, por eso nosotros estudiamos mucho la parte de psicofarmacología para saber qué medicamentos podemos darle en el embarazo o cuando tienen otra enfermedad o cuando están dando lactancia materna, ¿verdad? Hay unos que se pueden dar y otros no. Por eso es importante seguir yendo a su cita, ¿verdad? Porque le podemos cambiar el medicamento a otro que sea más apto para esa etapa de la mujer, ¿verdad? O mujeres en lactancia, esa es otra cosa importante, porque si nosotros seguimos con el mismo medicamento y no avisamos que estamos dando lactancia, etcétera, eso puede pasar al bebé. Así es. Entonces, debemos nosotros de ir al psiquiatra, ¿verdad? Para que les indique un medicamento que no se pase a través de la lactancia materna. Doctora, ¿y qué es la distimia? Fíjese que la distimia es un tipo muy común de depresión. Entonces, hay ciertos nombres informales como, por ejemplo, depresión de alto funcionamiento. Entonces muchas veces nosotros vamos a ver gente en nuestro trabajo, ¿verdad? En carreras, hasta en televisión, gente que es del tipo de gente que es bien multitasking, puede hacer muchas cosas a la vez, anda feliz siempre, de ese tipo de gente que ayuda a todos siempre, está para todo el mundo, pero cuando llega a su casa se siente triste, ¿verdad? Porque es un tipo de depresión que llevan tanto tiempo sintiéndose triste que ya se acostumbraron a estar triste, ¿verdad? Entonces es muy difícil llegar al trabajo y querer poner una buena cara, de sentirse bien y todo esto, y yo estoy bien, no tengo ningún problema. Entonces la gente con distimia tiene más riesgo, por el hecho que como no es tan severa, dejan que pase mucho tiempo, muchos años, hasta que ya empeore el pronóstico. Entonces si sabemos que tenemos muchos años de estar triste, aunque no sea una tristeza que nos afecte en el trabajo, una tristeza que nos haga estar tirados en la cama y no hablarle a la gente y no querer salir, busquen ayuda porque también necesita tratamiento farmacológico. Entonces, no se acostumbren a estar tristes. Hay una opción de felicidad, hay una opción de mejoría. Entonces, este tema de la distimia es muy importante. ¿Y es muy frecuente, doctora? Es bastante frecuente. Es tristeza casi todos los días, tal vez no todos los días como la depresión, muchas horas del día, ¿verdad? Y eso es que nos baja la autoestima, ¿verdad? Que no nos sentimos bien con nosotros mismos, ¿verdad? Que hay mucha búsqueda de aprobación por los demás. De quedar bien con la otra, es esa típica persona que siempre anda queriendo ayudar a los demás y que no se cuida a sí misma, ¿verdad? Entonces pongamos ojo, porque muchas veces la gente que nosotros podemos ver y que es la más feliz del mundo, muchas veces está pasando mucho sufrimiento y simplemente no quiere molestar a los demás con sus problemas. Entonces apoyemos a esas personas también. Quizás es apariencia, doctora. Claro. Es como una máscara de querer estar feliz realmente, pero nada más es apariencia. Esa máscara de la palabra es muy importante porque muchos pacientes me dicen eso. Yo cuando voy al trabajo me pongo mi máscara de que estoy bien y ando feliz, hago mi trabajo y ya cuando regreso a mi casa por fin puedo estar en un lugar donde yo puedo decir lo que siento. O sea, y no tienen por qué vivir con tristeza, ¿verdad? Hay opciones para mejorar esto. No se tienen que acostumbrar a la tristeza. Importante lo que nos dice la doctora y pues tomen en cuenta todo esto. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Sin duda alguna hemos aprendido muchísimo acerca de la depresión con la ayuda de la doctora Laura Mendoza. Y hoy vamos a contestar las preguntas de nuestros queridos televidentes. Vamos a ver, doctora, la primera pregunta. Doctora Mendoza, hace ya 9 meses que mi esposo murió y no logro resignarme. Mis hijos me apoyan en todo, pero nada logra animarme. ¿Es necesario visitar un psiquiatra o un psicólogo? Carmen Medrano nos hace la consulta, doctora. Cuéntanos. Bueno, Carmen, quiero decirle en primer lugar que siento mucho su pérdida. Es normal tener una etapa de duelo, pero si ya son 9 meses, por ejemplo, si ya son más de 6 meses o un año que usted está sintiendo demasiada tristeza, ¿verdad? Que usted ya le está afectando en su vida diaria, en trabajar, ¿verdad? Porque obviamente es muy difícil perder un ser querido, muy difícil. Y a todos nos puede pasar, pero si ya usted siente que le está afectando mucho, a pesar de que tiene todo el apoyo y todo, sí es hora de buscar ayuda. Si usted siente que es demasiada la tristeza, que está teniendo dificultades para dormir,
que se le ha quitado el apetito, que usted ha pensado en quitar su vida o en muerte, o que preferiría estar muerta para estar con su familiar, o que es muy severo, yo aconsejo que busque un psiquiatra. Si los síntomas son de tristeza, nada más, de una tristeza que no es tan severa, yo recomendaría que pueda ir al psicólogo, ¿verdad? Para que le ayude a lidiar con esto. Entonces, muy importante que haya hecho la pregunta, y yo animo a todas las personas que han perdido un ser querido, que si ustedes necesitan hablar con alguien, a veces es muy importante hablar con alguien que no sea su familia, porque no queremos cargarlos y están pasando por lo mismo. Entonces, para eso están los psicólogos y estamos los psiquiatras, para poder ayudarles con esto. Eso es muy importante, doctora, porque hay muchos casos. Sí. Vamos a ver la siguiente pregunta. Me llamo Alicia, tengo un hijo de 14 años que fue diagnosticado con esquizofrenia. A veces siento que los medicamentos son demasiado fuertes o que le producen depresión. ¿Podrían los medicamentos producirla? Alicia Ochoa nos hace la consulta, doctora. Bueno, Alicia, a veces los medicamentos no causan depresión, pero sí pueden causar lo que nosotros llamamos aplanamiento. Y eso es como pérdida de motivación, no ganas de tener nada, tal vez no tanta tristeza. Eso puede ser parte del medicamento. Pero en primer lugar tenemos que ver el riesgo-beneficio de los medicamentos. A veces es mucho peor que no esté en tratamiento la persona, que pueda tener alucinaciones, ¿verdad? Que escuchemos voces que no están, que miremos cosas que no están. Eso causa mucho miedo. Y el no darle el medicamento, por ejemplo, empeoraría el pronóstico y llevaría a que esta persona se deteriore, porque está muy joven, que se deteriore si no tiene medicamento. Es muy importante lo que usted nos pregunte, porque para nosotros es muy importante saber si hay alguna molestia con el medicamento. Entonces, si usted tiene cualquier duda con el medicamento, si siente que es muy fuerte, o está durmiendo mucho, o no duerme lo suficiente, lo primero que usted tiene que hacer es tener la confianza de decirle al psiquiatra cuáles son sus inquietudes, para ver si le puede dar alguna respuesta a esto, o para ver si puede haber algún cambio de medicamento por un medicamento que sea más apto para él. Muy importante. Vamos a ver la siguiente pregunta. Mi bebé tiene 15 días de nacido y yo tengo depresión con ansiedad que empeora cada día más. ¿Es curable la depresión posparto? ¿Hay alguna ayuda inmediata que me permita descansar? Carla Garrido nos hace la consulta. Bueno, Carla, felicidades por su bebé también. Es muy importante lo que usted está diciendo, porque ya que estamos hablando hace poco de depresión y ansiedad postparto, ya tiene 15 días, por lo cual necesita ir al psiquiatra. No hay alguna cosa que yo le pueda recomendar que de un solo ya va a estar bien, ¿verdad? Que le va a ayudar a descansar o que le va a quitar el sufrimiento. Sí hay cura para la depresión postparto, y que usted se haya deprimido postparto no significa que siempre va a estar deprimida. Pero lo más importante es que vaya al psiquiatra, y en ese caso sí tiene que ir al psiquiatra porque requiere de medicamento, ¿verdad? Porque usted necesita estar en sus mejores condiciones para cuidar de su bebé y usted misma, y ya que se requiere mucho esfuerzo, claro, una madre que acaba de tener su bebé. Entonces lo más importante es que usted busque ayuda en el psiquiatra, y con los medicamentos y con la terapia, eso le va a ayudar a aliviarse, ¿verdad? Mucho más rápido. Muy importante tomar en cuenta eso. Doctora, y en su experiencia, ¿a qué se debe la reciente incidencia de suicidios en nuestro país? Eso es algo muy preocupante, ¿verdad? Antes que eso quiero mencionar que según la OMS hay más de 300 millones de personas con depresión en ese mundo, y que el suicidio es la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años en el mundo, ¿verdad? Entonces es una epidemia mundial, no solo es en Honduras, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, 300 millones de personas, y es la principal causa de discapacidad en la gente en cuanto para trabajo. En cuanto a educación. Mucho de ello tiene que ver con el tabú que hay y el estigma que hay hacia las personas que tienen sufrimiento. Entonces muchas veces les da miedo buscar ayuda, decirle a los papás, me siento deprimido, decirle a los amigos, me siento deprimido. Tienen miedo de que los tachen de que están locos, o de que solo por ir al psicólogo o al psiquiatra están locos. Entonces les da mucha vergüenza a veces, o mucha pena buscar ayuda, ¿verdad? O a veces no tienen el dinero para hacerlo, los medios, ¿verdad? Entonces para eso es importante que vayan al sistema público y que busquen a tiempo la ayuda, ¿verdad? Entonces, si sus familiares no lo están apoyando, que el apoyo familiar es muy importante, y tampoco amigos, pues estamos nosotros, los profesionales, que los van a apoyar y no están solos, ¿verdad? Lo más importante es buscar ayuda a tiempo. Otro de los factores importantes es la parte económica, ¿verdad? Socioeconómica, la parte educativa. Muchos de estos suicidios, ¿verdad? Que ya, bueno, incontables, ¿verdad? Son en personas jóvenes, ¿verdad? En personas que son estudiantes, en personas que han sufrido rupturas amorosas. Yo les digo que cuando empiecen a tener ideas de querer quitar su vida, ¿verdad? O de morir, que busquen ayuda, ¿verdad? Entonces, es epidemia mundial, ¿verdad? No tener trabajo, ¿verdad? No poder pagarse sus estudios, problemas de pareja, la parte genética, ¿verdad? El sentirse mal y esperar demasiado tiempo para buscar ayuda empeora su pronóstico y lo puede llevar más a tener suicidio. Y esta información no solo es para las personas que están pasando, esto es para su familia también,
Si ustedes miren que sus hijos, sus hermanos, sus padres pasan mucho tiempo encerrados en su cuarto, pasan de muy mal humor, no quieren hablar con nadie, ha bajado su rendimiento en el trabajo, está faltando mucho, ha bajado sus notas en la escuela, en el colegio, y ustedes sienten que está diferente. O que, por ejemplo, últimamente miran que se está despidiendo de todas las personas, ¿verdad? Está arreglando todo su parte económica, ¿verdad? Su testamento, ustedes lo miren que está arreglando su cuarto. Puede ser que tenga un plan, ¿verdad? Entonces, apoyamos a estas personas. Si ustedes lo miran con esto, con problemas para dormir, mucha tristeza, llorar, no se confíen que no es algo que lo va a superar y ya se le va a quitar. Es cuestión de la edad, es cuestión de eso. No, busquen ayuda, porque lo más importante es que no buscan ayuda a tiempo. Esta es una de las cosas más importantes y no estigmaticemos a la gente solo por tener ideas de suicidarse, ayudemos a estas personas. Claro, y es importante, como usted nos menciona, que el familiar sepa identificar cuáles son esos signos, cuáles son esos alertas que le pueden llevar a que un familiar esté padeciendo de depresión, que lo va a llevar a algo peor posteriormente. Y sus recomendaciones, doctora, ya para concluir el programa para nuestros queridos televidentes. Bueno, mis recomendaciones, en primer lugar, les quiero decir que los psiquiatras y los psicólogos no solo vemos las personas locas, vemos cualquier persona que tenga un problema en el trabajo, que tenga una ruptura amorosa, que lo hayan despedido, que está disminuyendo su concentración y haya empeorado sus notas. Cualquier persona que haya perdido un ser querido, cualquier tipo de este problema nosotros lo vemos y eso no significa que tiene una enfermedad mental o un trastorno. Somos seres humanos y como seres humanos sufrimos cuando hay algo doloroso, ¿verdad? Entonces los animo a que busquen con quién hablar, ¿verdad? Que busquen ayuda, que cuando ustedes miren a alguien triste, llámenlo, pregúntenle cómo está, invítenle a un café, díganle, salgamos a algún lado a tomarnos un café, platiquemos, porque no solo estamos nosotros, también está la familia, los amigos, ¿verdad? Estén ahí para las personas. O quizás a veces tenemos compañeros que no tenemos tanta confianza, pero estamos viendo que acaba de pasar algo difícil. Díganle algo bonito, ¿verdad? Háganle sentir que están ahí. Eso es algo muy importante. También la parte de que no se aguanten mucho tiempo con depresión o con ansiedad, busquen ayuda a tiempo, tomen el medicamento, no es adictivo, no es algo para toda la vida, ¿verdad? Y apoyemos mucho a nuestra familia, ¿verdad? Eso es algo que es muy importante. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias por invitarme. Definitivamente que es un tema muy importante y sé que va a ayudar a muchos de nuestros televidentes que están pendientes de este tema. ¿Dónde podemos contactarla, doctora, para consultas? Bueno, mi clínica privada la tengo en Torre Morazán o Centro Morazán, ¿verdad? En la Torre 2, piso 8 y cubículo 20.805. Entonces, para cualquier cita directamente conmigo, me la hacen al WhatsApp, al número que tengo, sobre todo en mi página y el número que pusieron previamente, el número que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, pueden hacer cita conmigo. Está apareciendo en pantalla, doctora, sus contactos para que se puedan contactar con la doctora y hacer sus consultas y sus citas, ¿verdad? Claro que sí, con mucho gusto. Y bueno, yo me despido con la frase del día de hoy. El carácter no se puede desarrollar con facilidad y tranquilidad. Solo a través de experiencias de prueba y sufrimiento puede el alma ser fortalecida, la ambición inspirada y el éxito conseguido. Esta es una frase de Helen Keller. Y a usted quiero agradecerle por su fiel sintonía y nos vemos la próxima semana, recordándole también que nos siga a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como STV Telebásica. Los espero.